sesión y activarlo en el momento en el que deseen participar. Segundo, mantener desactivada la cámara durante la sesión. Tercero, a lo largo del conversatorio estaremos recibiendo preguntas y comentarios en el chat de la sesión, las cuales serán socializadas al final de la misma. Cuarto, en el chat también encontrarán la lista de asistencia a la sesión, a los correos que dejen registrados, estaremos haciendo llegar las memorias del conversatorio. Quinto, al final del seminario les agradecemos desconectarse de la sesión. Y sexto, finalmente les informamos que esta sesión será grabada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y la presentación y el video del seminario serán compartidos en los próximos días a sus correos y también estará disponible en la página del Ministerio en la sección de Diálogos en Salud. Nuevamente les damos la bienvenida. Le doy la palabra a la doctora Maritza Silva, coordinadora del grupo de estudios. Doctora Maritza. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días para todos. En nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les damos de nuevo la bienvenida a la versión número 50 del seminario Diálogos en Salud. Hoy estamos transmitiendo directamente desde la sede del Ministerio. Abordaremos un tema de mucha actualidad y de interés general relacionado con la articulación internacional para el manejo de pandemias. Para este fin, desarrollaremos la sesión a manera de conversatorio que nos permitirá conocer al detalle el propósito y los elementos que rodean este mecanismo internacional. Nuestros invitados, el doctor Julián Alfredo Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía. El doctor Julián Fernández es médico, magíster en Salud Pública, maestro en Ciencias en Bioestadística y doctor en Ciencias en Epidemiología. Desde 2017 es profesor de tiempo completo del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación sobre salud mental en poblaciones vulnerables en México y en Colombia. Fue fundador y coordinador de la Red Migración y Salud y actualmente se desempeña como director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social. También nos acompaña Javier Ríos Plata, coordinador del Grupo de Vigilancia en Salud Pública, ingeniero ambiental y sanitario, magíster en Salud Pública y Desarrollo Social, especialista en epidemiología y en gerencia de instituciones en salud, experto en salud portuaria y aplicación del Reglamento Internacional Sanitario, docente de epidemiología y planeación estratégica. Actualmente es el coordinador del Grupo de Vigilancia en Salud Pública de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social. Finalmente, nuestro tercer invitado, el señor Mauricio Serpa, asesor de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, médico epidemiólogo peruano, especialista en medicina preventiva y salud pública y máster en salud pública. Actualmente trabaja en la OMS Colombia como asesor de emergencias en salud. Lleva más de 10 años trabajando para esta institución, inicialmente en vigilancia de influenza y otros virus respiratorios y en la respuesta a diversas epidemias como el ébola en Sierra Leona y las epidemias de cólera y COVID-19 en Haití. Nuestro articulador nos acompaña el doctor John Manuel Delgado, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, quien será el moderador del conversatorio. Doctor Delgado, le cedo la palabra. Bien, Maritza, no sé si se oye bien ahí, nos confirman, por favor. Creo que aquí Sí, nos señor. escuchamos bien. Sí, señor. Sí, señor, sí se escucha. Bien, perfecto. Entonces, pues me uno a todos los saludos y por supuesto el agradecimiento a Javier y a Mauricio, porque pues como lo hablábamos detrás de cámaras, la articulación internacional frente al manejo de pandemias, pues hoy cobra más que nunca vigencia en la medida en que, como su nombre lo indica, la pandemia produce una afectación global y sería insensato pensar que desde la acción individual de los países se va a superar una pandemia. Los datos, por supuesto, en relación con la pandemia, muestran como más de 190 países afectados con cifras exorbitantes de contagios, más de 100 millones de contagios, más de 2 millones de muertes en el mundo, pues demuestran la relevancia del ejercicio que estamos haciendo hoy
de cara no solamente a examinar qué ha venido pasando con la articulación internacional frente al manejo de situaciones de salud pública, sino de cara al futuro, si es relevante o no, que repensemos o replanteemos la forma como estamos organizados para abordar esta situación. En particular hoy, doctor Mauricio, ingeniero Javier, pues queremos abordar en particular un aspecto que no hace parte de las agendas normales de las discusiones de pandemias, ¿no? Siempre sobre la mesa está el desarrollo de las vacunas, los aislamientos, los impactos socioeconómicos, pero cuando uno habla del reglamento sanitario internacional, uno de pronto no es tan popular, ¿no? No es un tema que esté normalmente dentro de las agendas de los medios de comunicaciones, pero nosotros, por supuesto, hoy lo traemos acá porque es un eje muy importante en ese mecanismo de articulación internacional para el manejo de las pandemias. Entonces, pues con este abrebocas, yo le he pedido a Maritza que facilitemos, dado que con esta metodología vamos a intentar conversar con Mauricio y con Javier, permitamos que la gente que esté interesada en hacer preguntas la vaya haciendo a través del chat en la medida en que vamos desarrollando. Yo voy mirando las preguntas que me va organizando Maritza y las intento hacer en la medida en que vamos desarrollando temáticas, y eso al final pues evitaría que tengamos intervenciones extensas al final y que le demos una dinámica durante la sesión a esta conversación. Entonces quisiera empezar, doctor Mauricio, pues hablando específicamente sobre el contexto del Reglamento Sanitario Internacional. ¿De qué se trata el reglamento? Y bueno, ¿y cuál es su propósito? Ok, muchísimas gracias. Bueno, el Reglamento Sanitario Internacional, lo primero es, como bien lo has dicho, es una herramienta muy importante, pero poco conocida, ¿no? Y es importante estos medios donde se puedan diseminar su utilidad. El reglamento nace de los acuerdos de todos los países miembros, en su primera versión aprobada en 1969, y desde entonces, según las necesidades internacionales en salud pública, pues va sufriendo diferentes modificaciones según estos acuerdos que se van dando en la Asamblea Mundial de la Salud cada año. Ya han habido 73 asambleas y se ha ido estableciendo. Entonces, esta última versión que ya tenemos en el 2005, la versión del 2005, al final es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, firmado y suscrito por 196 países, entre ellos todos los miembros también de la Organización Mundial de la Salud, incluido Colombia. Bien, sí, ahí tenemos el marco. El propósito del reglamento sanitario. El propósito inicialmente empieza, en su primera versión, por ejemplo, se incluían básicamente enfermedades infecciosas, ¿no? Había una lista de 6 enfermedades infecciosas que después para el año 81 se reducen a 3, ¿no? O sea, estas epidemias que eran importantísimas a nivel global. En esa época hablábamos de cólera, de la peste, de la fiebre amarilla. También asociado mucho, por ejemplo, a la erradicación de viruela, que ha sido un gran logro en salud pública. Entonces, el objetivo principal es prevenir la propagación de esas enfermedades que tienen un componente internacional, controlarlas y dar una respuesta adecuada según el nivel de riesgo que éstas representen, ¿no? Y también hay un punto muy importante que es evitando interferencias innecesarias en temas de viajes o en temas de comercio internacional que no sean justificados. Bien, entendemos entonces que el reglamento también establece como unos mecanismos o restrictivos o facilitadores, dependiendo de las circunstancias, para el tránsito, por ejemplo, para viajes internacionales. Ese reglamento hoy vigente establece un marco regulatorio para los desplazamientos en viajes en viajes internacionales. O sea, ante cada evento de salud pública, porque inicialmente eran solo eventos epidémicos, enfermedades epidémicas, pero ahora se toman ya como cualquier evento de salud pública que tenga una importancia internacional, se realiza un análisis, ¿no? Evaluación de riesgo. Y según esa evaluación de riesgo, también se va formando un comité de emergencia, si es que es necesario, y según eso se van tomando decisiones, y según la proporción del riesgo se van dando recomendaciones desde el secretariado de la OMS.
Bueno, entendemos entonces que eso facilita un poco el marco normativo internacional, porque es un acuerdo, como acaba de decir Mauricio, que es vinculante para los países que lo firman, de manera que eso le permite a la Organización Mundial de la Salud dar algunos lineamientos que faciliten ese marco regulatorio frente a estas circunstancias. Entonces, Claro. creo que es una hoja de ruta muy importante para los países miembros. ¿Me podría confirmar, Mauricio, cuántos países están firmando este reglamento? 196 países. Los 196. Perfecto. 196. Y por supuesto está Colombia, ¿no, Javier? Por supuesto. Entonces, bueno, pues hablemos de Colombia. ¿Cómo opera ese reglamento sanitario internacional para Colombia? Colombia, ¿cómo se adhiere a este reglamento y cómo, en efecto, se implementa la aplicación de reglamento en Colombia? Claro, bueno, para Colombia, desde toda la... ¿Se escucha bien? Acércalo. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, bueno. Okay. Para Colombia Sí, siempre ha sí. sido un marco importante cumplir con las regulaciones internacionales, incluidas pues, en el sector salud, el Reglamento Sanitario Internacional. Como bien lo decía Mauricio, desde el 69 teníamos un marco regulatorio que Colombia también había asumido desde ese entonces. En el 2005 participó en el cambio del paradigma del 69 al 2005, que como Mauricio nos estaba contando, pues cambió esa forma de ver la interpretación de las enfermedades internacionales. Mauricio ya nos lo decía, teníamos solamente 3 enfermedades y con esas 3 enfermedades Colombia y los países tenían la forma de responder ya cuadriculada en esa época. Con el cambio del paradigma en el 2005, pues lo que le permite a los países y le da un gran reto a todos los países, incluido Colombia, es pensar que no existe solo un marco de enfermedades. Entonces no viene una forma específica de responder, sino que tenemos que tener unas capacidades como país, como globo, como estados miembros de la organización, como todo ese gran conjunto de países para lograr contener y llegar a ese objetivo que es el reglamento, de prevenir la propagación internacional de enfermedades. Entonces Colombia fue uno de los países que desde siempre pues, ha implementado el reglamento y eso le ha permitido que en la primera instancia que dio el Reglamento Sanitario Internacional para aplicar el reglamento del 2005, fuésemos uno de los 6 países en Latinoamérica que logramos tener las capacidades necesarias para implementar el reglamento en Colombia y facilitar ese proceso a nivel internacional. Javier, una inquietud. ¿El reglamento incluye enfermedades zoonóticas, por ejemplo? Digamos, ¿el marco se amplía e incluye enfermedades zoonóticas? Por supuesto, va enfermedades zoonóticas y ni siquiera las ponemos en enfermedades zoonóticas, ponemos un rango de enfermedades, pero también tenemos una parte radioactiva, tenemos una parte química, una parte de desastres naturales. El reglamento, por eso es digamos, la gran bondad del reglamento en su cambio del 2005. Que cambió ese paradigma de pensar solamente cómo respondíamos a 3 enfermedades, que ya las mencionó Mauricio, a todo ese rango que puede pasar en cualquier país. Desde la parte de radioactiva, que vienen con unos cambios específicos en la globalidad, sí, a cómo dentro del país puede pasar algo que afecte la parte internacional. Entonces nos permite hacer eso y eso nos ha logrado, o sea, nosotros como país ha fortalecido el sistema de vigilancia, porque a la larga lo que pretende el Reglamento Sanitario Internacional es fortalecer a nivel interno de cada país el globo de la vigilancia. Javier, para darle paso a Mauricio, que tengo una pregunta sobre el Centro Nacional de Enlace, solamente 2 preguntas tengo ahí al respecto. El primero, para quienes no conocen el reglamento, podríamos rápidamente plantear cuáles son los componentes principales del reglamento, digamos, en particular para la aplicación en Colombia, cómo lo acoge Colombia. Y la segunda tiene que ver con una pregunta que normalmente nos hacemos en Colombia y es, ¿será que tenemos una gran cantidad de reglamentos y de leyes y de normas, pero en la práctica, al final, sí logramos implementar todas estas disposiciones? Yo sé que puede ser una pregunta un poco controversial, pero al final la audiencia también seguramente se preguntará eso. Bueno, tenemos un reglamento sanitario internacional, Colombia se acoge, está dentro de los 6
principales que logran demostrar actividad, pero ¿eso sí se ve reflejado en acciones concretas? Claro. Mire, sí, somos uno de los países, respondiendo a la segunda pregunta inicialmente, somos uno de los grandes países que tenemos mayor normatividad. Sí. Desafortunadamente tenemos muchas normas para muchas cosas. Sin embargo, Colombia sí ha participado en el proceso de estandarización de normas sanitarias desde 1979. Tenemos una ley novena del 79 que le permite al país moverse específicamente en ese control de enfermedades. Y pues en el 2006 sacamos el decreto 3518 que le fortaleció el sistema de vigilancia y incluye pues muchas cosas que deberíamos de hacer. En esa implementa, por ejemplo, el reglamento en términos de crear el Centro Nacional de Enlace. En su artículo 34, en ese decreto, creamos una instancia, que eso ya lo hablaremos más tarde, ya Mauricio nos contará, de qué son los Centros Nacionales de Enlace, pero creamos una instancia de coordinación intrapaís con el resto de países, que nos facilita, que nos da la posibilidad de tener en una comunicación fluida y, digámoslo así, constante con los otros países y con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para poder lograr implementar esas normas que a la larga nos han servido en muchas cosas para contener este tipo de enfermedades en Colombia. Bien, pues Mauricio, ya entramos en materia con el Centro Nacional de Enlace. Hablemos de los Centros Nacionales de Enlace y cuál es su propósito, cómo operan esos centros nacionales. De acuerdo. Entonces, cuando en la 58 Asamblea Mundial de la Salud se establece, se aprueba el Reglamento Sanitario Internacional, hay dos puntos que se les da la obligación a cada país, ¿no? Entonces, primero, dentro de varios puntos, hay dos puntos importantes asociados a esto. Uno es que un país está obligado a reportar un evento cuando a través de un análisis, este evento tiene importancia de salud internacional, tiene una importancia internacional, está obligado. Y el otro punto también asociado es que si es que la Organización Mundial de la Salud ha recibido cualquier tipo de información, ya sea oficiosa, tiene la potestad de preguntarle a cada Estado miembro sobre la situación relacionada a ese evento. Y este debe responder, y hay un parámetro de tiempos, etc. ¿Quién cumple esta función? La función quien cumple justamente esto es el Centro Nacional de Enlace. El Centro Nacional de Enlace lo designa cada país decide qué institución o qué persona. No es una persona, es la institución que representa y la idea es establecer este contacto. Ahora, algo muy importante sobre este contacto es que es un contacto que debe permanecer abierto todo el tiempo. Estamos hablando de 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año. Y la comunicación va de este Centro Nacional de Enlace hacia la OMS o entre los Centros Nacionales de Enlace de los diferentes países. Y un punto importante, imagínense como hay dos Estados miembros en los cuales puede haber cierta enemistad política o ciertas diferencias, etc. Es gracias a través del Centro Nacional de Enlace y a través del Reglamento Sanitario Internacional que un país está obligado a dar esa información cuando tenga una relevancia internacional. Mauricio, pero de alguna manera podríamos circunscribir el rol de Centro Nacional de Enlace como un agente facilitador en la comunicación o tiene algunas otras labores operativas específicas. Claro, pues, ese Centro Nacional de Enlace al final, claro, no solo es la parte de la comunicación, pero hay mucho tema de coordinación de lo que se requiere para cumplir con el Reglamento Sanitario Internacional. Tiene que tener mucha autoridad dentro del país para que pueda capturar esa información en un tiempo real y poder transmitirla. Pero además, claro, una vez que se establece el Reglamento Sanitario Internacional, se le da un tiempo a los países, de ese entonces de 5 años, pero que es un proceso de mejora continuo sobre esas capacidades básicas que tiene que tener cada país para implementar el Reglamento Sanitario Internacional y que hasta ahora continúa. Hay un monitoreo del cual después hablaremos, un monitoreo de cómo van mejorando, y es justamente el Centro Nacional de Enlace el que tiene que velar por ese avance de todas esas capacidades básicas. Bueno, sobre capacidades vamos a hablar ahora porque nos interesa un poco que la audiencia y bueno, el público acá también
conozca cuáles son esas capacidades, ¿no? Ya Javier nos mencionó ahora que Colombia cumplió con las capacidades, entonces ya veremos cuáles son esas capacidades. Por lo pronto, quisiera, Javier, que hablásemos un poco cómo Colombia materializa ese Centro Nacional de Enlace, cómo opera hoy, quién lo dirige, cómo funciona. Ok, gracias. Sí, como les contaba en el artículo 34 del decreto 3518, se creó y se materializó el Centro Nacional de Enlace y se fundó, digámoslo así, esta unidad en el Ministerio de Salud y Protección Social. En este momento, el punto focal de ese Centro Nacional de Enlace es la Dirección de Epidemiología y Demografía, y funciona, como ya lo decía Mauricio, como un equipo, no una persona, sino un equipo que está responsable de las comunicaciones de las posibles emergencias de salud pública en el país, y está en comunicación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y le permite, ¿qué hacer? Hacer una evaluación, verificación de ciertas acciones que puede constituirse en un momento dado una afectación que tenga que ser nombrada, que sea comunicada al punto focal de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en este momento tenemos un equipo de 4 personas, están en el centro, en la Dirección de Epidemiología y Demografía, en la coordinación del grupo de vigilancia, y yo soy el líder de ese equipo. En este momento ya somos 5 con las 4 personas operativas. El líder soy yo del Centro Nacional de Enlace, en el cual pues estamos coordinados con todas las secretarías de salud, las otras entidades del territorio, para que, como les contábamos, no solamente estamos viendo enfermedades, sino tenemos que ver, por ejemplo, ataques terroristas en la infraestructura petrolera, para saber cómo esto afecta a la salud de las personas y cómo debemos organizar ese proceso de reacción frente a las personas, cómo podría suceder que esto afecte a otro país y cómo deberíamos comunicárselo al otro país y al punto focal de la Organización Mundial de la Salud. Interesante, muy interesante, pero incluso como lo has planteado, el centro entonces como articulador, como facilitador de esos canales de comunicación territorial y del territorio a la Organización Mundial, también cumple algún rol de identificación de riesgos potenciales que eventualmente puedan o deban ser comunicados, riesgos radiactivos, no sé, pues no tenemos muchos, por supuesto, no tenemos centrales nucleares, pero sí hay tránsito, por ejemplo, de ciertas flotas mercantes por los océanos con material radiactivo, todo ese tipo de cosas en términos de riesgos identificables, o el que acaba de mencionar, riesgos a la infraestructura petrolera que afecten fuentes hídricas, bueno, qué sé yo. ¿También hace parte del trabajo del centro de enlace? Sí, nosotros tenemos una gran red, digamos así. Las entidades territoriales están siendo sensibles de cualquier evento que pueda suceder en el territorio, y ellos lo comunican al Centro Nacional de Enlace. En el equipo del Centro Nacional del Enlace se hace la evaluación frente al reglamento y se verifica si ese potencial problema es necesario comunicarlo y hacer una actuación frente al tema. Esa es la primera. Digamos, esa es la primera acción que tenemos que hacer, y es de verificación y de actuación frente a la posible evaluación de un evento en el territorio. La otra, pues, es la comunicación de eventos, por ejemplo, de viajeros que encontramos en el país y que tengan, no solamente en este momento con lo que tenemos de COVID-19, sino cualquier otra enfermedad que pueda estar presente en un viajero internacional, y que tenemos que hacer una evaluación, una notificación y una respuesta para que active los otros sectores en la comunicación internacional. Llevémoslo al plano específico. Llegó un británico con la variante, bueno, dicen que ya llegó a Bogotá, ¿no? No ha llegado. Ah, bueno. Afortunadamente. Por fortuna no se ha documentado, pero supongamos que llegó un viaje internacional, llegó un británico con sospecha de variante genética COVID, la variante británica. Se activa el centro, ¿cuál es el rol allí del Centro Nacional de Enlace? ¿Cómo opera? Digamos, llega, pero no lo circunscribamos a mí, el COVID me parece tan interesante, pero a esa vez está muy ya visto por todos. Bueno, con ébola. Miremoslo, ébola. Ahí el doctor es experto en ébola. Entonces, llega un viajero del Congo, haciendo escala en Londres, porque no llegan vuelos directos, y nos dicen que tiene unas características específicas. Tiene una fiebre alta, tiene algunas
sintomatología asociada a. Y entonces, en cada punto de entrada, que son en los aeropuertos y que en el país tenemos migración, nos dan la alerta. Y ahí se activa toda la lista de acciones que tiene de capacidad básica el país. Y entonces en los puntos de entrada tenemos unos planes de emergencias y contingencias que, como responde la Secretaría de Salud, porque eso es importantísimo tenerlo en claro, nosotros somos un ente articulador, el ministerio es un ente rector, pero quien responde en el territorio es la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud tiene unas características específicas que tienen las capacidades básicas en el país de responder. Entonces ellos van, activan sus acciones y desarrollan sus contenciones en el territorio. Nosotros hacemos el apoyo y la evaluación de eso para notificarlo. Entonces tenemos que notificarle a quién. Entonces, primero, hacer toda la contención en el avión. Sí. Todas las personas que vienen, entonces hacemos toda la coordinación interna con Migración Colombia, con Aerocivil y con Aerolínea. Sí. La Secretaría de Salud hace todas esas acciones y contiene en este momento aquí, en el país, este posible brote. Pero tenemos que comunicárselo al país de origen. Entonces tenemos que decirle a la Organización Panamericana de Salud, mire, venía un viajero en un vuelo internacional que tiene una posible enfermedad de interés. Comunicámoslo al centro, al punto focal internacional de la Organización Panamericana y al país a través del Centro Nacional de Enlace. Son todas las acciones resumidas, claro, de lo que hace el Centro Nacional de Enlace frente a un evento posible. A un evento posible. Bueno, está interesante el asunto. Esa dinámica es compleja, ¿no? Parece sencilla, pero es compleja, pero también da cuenta de que frente a la enfermedad, teniendo en cuenta las circunstancias globales de globalización, hay que asumir desde el orden sanitario también para la contención, ¿no? Mauricio, ahorita estamos hablando de capacidades, no sé si te parece que hablemos como de esas capacidades. ¿A qué se refiere el término de capacidades en el marco del Reglamento Sanitario Internacional? Claro, para que el país tenga justamente la capacidad para detectar, controlar, responder a cada una de esas emergencias, se necesitan fortalecer las capacidades. O sea, es decir, que independientemente que un país sea de recursos altos o tenga recursos limitados, pues se han medido capacidades que el país tiene que desarrollar. Y lo establecen bien en el Reglamento Sanitario Internacional y, como decía anteriormente, se da un tiempo de implementación y desde entonces hasta el día de hoy se hace un monitoreo de esas capacidades. Se establecen en 13 grupos de capacidades, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las más importantes, por mencionar alguna, es la capacidad de vigilancia, ¿no? O sea, yo no puedo notificar algo si no lo he detectado. Sí. Significa que el país debe tener un sistema de vigilancia con un sistema de laboratorio que detecte algo anómalo y que pueda darme la información para yo. Claro. Exactamente. Entonces, en todas estas capacidades, pues, pero es muy difícil, ¿no? No es tan simple como montar un laboratorio y están las capacidades hechas. Estamos hablando de una cobertura nacional, de con muchos de estos desafíos. Entonces, sobre estas capacidades, lo que tiene la organización a raíz del reglamento sanitario, por ejemplo, cada año se hace una autoevaluación de esas capacidades. Entonces, desde el 2010 hasta el día de hoy, cada año se van midiendo y monitoreando cómo esas 13 núcleos de capacidades han ido mejorando. Han habido dos versiones porque para el año 2018 se cambió el formato por un formato mejorado, pero se ha ido midiendo y se ve perfectamente cómo en estos, digámosles, dos periodos del 2010 al 2017 y después en esta nueva versión del 2018 al 2019 y ahora pronto se recaba la información para el 2020, en todos esos componentes cómo han ido mejorando. Y por ejemplo, a nivel de las Américas, hablando de los países de las Américas, para el 2010 esto va, digamos, se medía del 0 al 100% de capacidad para cada uno de los artículos, pero entre el 2010 al 2017,
pues aumentaron en promedio de un 57% a un 75%. Y posteriormente, en estos últimos años, ya para el 2018 y 19, pues esta ha habido una mejora en el nivel global de un 61% a un 64%, y en el nivel de los países de las Américas de un 66% a un 71%, ¿no? Es decir, que este nuevo instrumento que recién se está usando desde 2018 hace que sea un poco difícil la comparación entre esos dos periodos, pero se monitorea y además de este instrumento de autoevaluación, pues también hay otros instrumentos de autoevaluación, de evaluaciones externas, que también, como el GE, que es un elemento de evaluación externa, justo también para ver este tipo de capacidades. Sobre el tema de capacidades nacionales, Javier, y siendo autocríticos, ¿no? Por favor, como es una autoevaluación, ¿cómo está Colombia en esa autoevaluación? ¿Cómo nos va? ¿Y cuál fue la última que tuvimos y cómo nos fue en la autoevaluación? Porque, claro, si uno detecta o encuentra que este es un tema estratégico, pues uno podría pensar que dentro de los planes de acción nacional, los programas de gobierno, los planes de desarrollo deberían incluir, por supuesto, mejorar o aumentar el porcentaje de la calificación de capacidades en el Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, ¿cómo va Colombia en esa autoevaluación y cuál es el reto que tenemos en ese sentido? El reto es supremamente importante porque las capacidades no se llegan y se quedan ahí, sino se mantienen, y eso es importantísimo que hay que tenerlo claro. Nosotros en la última evaluación estamos alrededor del 80%. Eso incluye pues todas las 13 capacidades, la evaluación de 13 capacidades. Claro, habrá unas que están más altas que otras, y como lo decía Mauricio, pues claro, cambiamos el instrumento de evaluación y eso nos ha trastocado un poco esas acciones que tenemos que hacer en el territorio, pero nosotros año a año tenemos un plan de seguimiento de estas condiciones en el territorio y a nivel nacional, que le permite al ministerio y que le permite pues al grupo de vigilancia en el cual está el cabeza el Reglamento Sanitario Internacional, hacer acciones específicas. Una de las acciones específicas son los puntos de entrada, por ejemplo. Nosotros tenemos acciones de evaluación periódica de los puntos de entrada de los aeropuertos y puertos internacionales, en frontera también, sí. En la que le estamos dando, digamos, unas acciones para ayudar a que estemos en constante trabajo, mejoramiento, recapacitación, volviendo a que entendamos todos, porque esto, como le digo, es un constante movimiento en el proceso, que tengamos conciencia de que los riesgos están ahí. Por ejemplo, ya tenemos programado con ella, esto es una chiva del programa, tenemos una capacitación programada para marzo con la Organización Panamericana de la Salud en todo lo que tiene que ver con fronteras y capacidades básicas en el territorio, con las entidades territoriales para que entiendan, para que se concienticen del proceso mucho más en el territorio. Bueno, ahí hay una oportunidad porque pues, la pandemia de la COVID obviamente tiene a todo el mundo muy sensible, ¿no? Hoy el tema de la política sanitaria y el tema del tránsito internacional también, bueno, todos esos temas están como en la agenda, de manera que creo que hay un buen momento para que el trabajo sobre las capacidades avance un poco más, ¿no? Ojalá en Colombia, digamos, pasamos del 80 al 90%. Sin embargo, hay algo interesante en estos temas, Mauricio, y es que normalmente en la formación del talento humano que tenemos en los países, en las formaciones en salud, normalmente estos asuntos de política sanitaria o de temas de salud pública o de epidemiología no hacen parte como del core de la formación, ¿no? Parece en muchas oportunidades en América Latina que ese es un tema accesorio al que se dedican algunos soñadores, algunos utópicos, y que se encargan de cositas por allá diversas, de estudios y de cosas, pero esa formación en América Latina, ustedes pues desde la Organización Mundial, desde la Organización Panamericana, ¿cómo ven esa perspectiva ahorita, aprovechando la coyuntura, de impactar la formación académica de personal no solamente de salud, sino en general alrededor de estos temas de política sanitaria? Yo sé que de pronto es simplemente una inquietud, porque es claro que si no formamos el talento humano, cuando tengamos que tener personas con capacidades, pues no las vamos a tener. Esa perspectiva,
¿Cómo la ven ustedes? Sí, yo creo que es un punto muy importante y especialmente yo creo con el ejemplo de la pandemia con COVID, ¿no? Ah, Se ha visto perfectamente que la pandemia de COVID sale de este sector salud, ¿no? Nos implica a todos los sectores, ¿no? Y por ejemplo, una herramienta como el Reglamento Sanitario Internacional no solo es aplicable al sector salud y al Ministerio de Salud de cada país, sino debe ser conocido por todos los diferentes instituciones y actores que tienen una capacidad de respuesta para una emergencia como esta. Yo creo que de la experiencia del COVID y justamente desde el año pasado se están haciendo revisiones de todos los Estados miembros de las lecciones aprendidas del COVID y qué cosas se pueden mejorar. Y entre ellas estoy seguro que saldrá en las conclusiones esta mejor formación, diseminación y utilidad del COVID, no solo para, del Reglamento Sanitario Internacional, no solo para el sector salud, sino para el resto de sectores. Eso es súper importante. Bien, no sé Maritza, nosotros estamos aquí muy entretenidos en esta conversación, pero no sabemos si han aparecido algunas preguntas. Me acaba de trasladar Maritza una, pero no sé si tú la quieras leer para que hagamos alternancia, Maritza. Bueno, nos preguntan qué capacidad de este mecanismo de RCI ha sido la más difícil de garantizar y qué se ha hecho en el ministerio para alcanzarla o consolidarla. 13 capacidades, te refieres, digamos, son 13 capacidades, entonces la pregunta es para Javier, ¿cuál es la más difícil de alcanzar y qué se ha hecho? Y es algo importante que ustedes están tocando en este momento anterior a la pregunta, es el talento humano. Esa capacidad de talento humano de las 13 capacidades cambió y se integró en la nueva versión de evaluación. En la anterior no había. Y entonces, con esa pregunta de talento humano, pues nos estamos dando cuenta que efectivamente hace falta, desde todos los sectores, no solamente del sector salud, un entrenamiento mucho mejor en afrontar las enfermedades, afrontar todo este tipo de cosas que nos pueden suceder y que no lo tenemos proyectado. Desde, digamos, en algunos momentos, en los puntos de entrada, tenemos esta intersectorialidad. Y en las evaluaciones teníamos un poco de intersectorialidad porque tenemos todo lo que tiene que ver con eventos radioactivos que no es del Ministerio de Salud, sino que tiene que ser con el Ministerio de Minas y Energía. Y digamos, estamos en eso, pero sí hemos notado que uno de los mayores retos que tiene la implementación del Reglamento Sanitario Internacional es la capacitación del talento humano. Ese es uno de los grandes retos que tenemos y que tenemos que estar afrontados no solamente, como lo decía Mauricio, en este sector, sino en todos los sectores. Ese es uno de los mayores retos que tenemos que afrontar. Bien, Maritza, ¿tenemos alguna otra pregunta en el chat o continuamos acá con nuestro conversatorio? Si pudiera complementar. Claro, o sea, claro, por favor, Mauricio. Un poco también viendo estas respuestas globales, ¿no? Ya no solo en el caso Colombia, pero justamente estos temas se repiten. Dentro de estas autoevaluaciones, el tema de recursos humanos, el tema de la capacidad de respuesta en los establecimientos de salud, y estas nuevas que ha mencionado también Javier, ¿no? El tema de eventos químicos y las emergencias por radiación, usualmente. Sí. Pero hay un tema adicional que es, yo creo que mucho está escrito en el Reglamento Sanitario Internacional, pero también lo importante es su cumplimiento por cada uno de los Estados miembros, ¿no? Bueno, yo me tomé aquí la atribución, Maritza, de leer el chat. Yo estoy viendo aquí el chat y nos preguntan desde el Valle del Cauca, Sanidad Portuaria, Juan Millán. Dice, al momento actual de la pandemia de COVID, ¿qué lecciones hemos aprendido desde el Reglamento Sanitario Internacional para la próxima pandemia? Bueno, ya Juan está previendo la próxima pandemia, pero digamos que más allá de predecir la próxima pandemia, creo que sí vale la pena examinar qué lecciones aprendidas tiene el país. Lo trasladaríamos para ti, Javier, vale. Y de pronto desde la Organización Panamericana. Bueno, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? Obviamente que aunque tratemos de siempre estar preparados, no lo estamos. Porque siempre hemos entendido, y de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud lo hemos visto, es que tenemos que estar preparados a este tipo de enfermedades, a enfrentarnos a este tipo de enfermedades. Y esperábamos, y ya pues Juan Fernando sí
se adelanta, pero sabemos que esta pandemia no era la pandemia que estábamos esperando todos como países en el mundo. ¿Qué tenemos que aprender más? Que tenemos que tener mayores recursos en la implementación de controles en el país, que tenemos que tener mayor disposición de las normas, digámoslo así, para poder ser flexibles en ciertos momentos en el tema. Y lo que más tenemos que hacer es llegarle a la población en general, en que debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como seres humanos con nosotros mismos. Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos y que hemos aprendido de esta pandemia. Al principio hubo algunas controversias sobre las restricciones en aeropuertos y todo esto. Digamos, parecía como si la capacidad de reacción del país frente a las restricciones no fuera tan rápida y no se adaptara en frontera tan rápido. ¿Tú qué opinas sobre eso, Javier? Siendo autocríticos, ¿no? Digamos, no se trata de hacer un juicio, ni más faltaba, pero simplemente es lo que la audiencia también piensa y dice, bueno, pero ¿cómo así? Hay un reglamento sanitario, hay un Centro Nacional de Enlace, y al principio esa controversia que había, que por qué no hay restricción, por qué la gente sigue entrando si ya había unas órdenes de restricción. Claro, pero recuerden el objetivo del Reglamento Sanitario Internacional: prevenir las enfermedades, siendo autocríticos de que esas medidas no ingieran, no sean sobredimensionadas. Y eso es lo que tiene, y esa es, digamos, una de las riquezas que tiene el Centro Nacional de Enlace de Colombia, y es que hemos podido lograr articular muy bien con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana y con nosotros en la evaluación. Y lo que hacíamos y lo que hicimos en esta pandemia, yo creo que yo me atrevería a decir que se hizo el cierre cuando debería hacerse, fue hacer la evaluación de esas medidas cuando eran necesarias hacerlas. Cuando fue necesario y que todavía siguen siendo necesarias algunos tipos de medidas restrictivas, como cerrar el ingreso de las personas de Brasil, en este momento que es tan difícil lo de Leticia, hemos tenido que tomar ese tipo de medidas y se han tomado, evaluándolas, teniendo las condiciones científicas para hacerlo, siempre viendo que debe haber un equilibrio entre las cosas. Digamos, más allá de las decisiones periodísticas o de las opiniones periodísticas, deben primar las decisiones o las actuaciones basadas en la evidencia. Es un poco la reflexión. Esa es. Claro, lo que pasa es que nuestros países en América Latina, claro, al ritmo de los medios de comunicación, por supuesto, siempre hay una dinámica muy divergente, ¿no? Los medios de comunicación ejercen pues, su rol, pero también hay una presión frente a cierta toma de decisiones, pero para eso están este tipo de reglamentos y de centros de enlace para garantizar que haya prudencia, sensatez, oportunidad en la toma de decisiones. O sea, hay un marco que existe para la toma de decisiones y hay unas instancias nacionales e internacionales que ayudan a que eso opere de la mejor manera. Pero bueno, Mauricio, dos preguntas, la misma trasladada, un poco lecciones aprendidas desde la perspectiva del Reglamento Sanitario Internacional a nivel internacional, y ya te hago la otra que Maritza la tiene allí, te la acabé de mostrar para que respondamos al chat. Entonces, la de lecciones aprendidas, por favor. Sí, un poco contar de qué está viendo ahorita en transcurso a nivel del Secretariado de la OMS y de todas estas reuniones multinacionales donde participan todos los países. Como ustedes saben, ya desde el año pasado, varios países se manifestaron de que era necesario revisar el alcance y el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional asociado un poco asociado justamente a la pandemia de COVID. Y a raíz de eso, según la resolución de la Asamblea Mundial del año pasado, se crearon dos comités externos. Un comité que está evaluando todo lo que es la capacidad de la respuesta al COVID justo en este tema de preparación y respuesta a emergencias en general, y el otro que está evaluando la pertinencia del documento de Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, hay varias propuestas, se están
Hay varias juntas de negociación y según las conclusiones, pues esto se espera tocar en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, que es en el mes de junio. Lo que sí es importante imaginarse es que dense cuenta que el Reglamento Sanitario Internacional, digamos, no es un documento creado o impuesto por la Organización Mundial de la Salud. Imagínense un grupo de discusión y de negociaciones donde están todos los países, donde algunos quieren ir un poco más, otros quieren guardar autonomías territoriales, y dentro de estas negociaciones se delimita cuál va a ser el contenido, ¿no? Entonces, yo creo que de estas experiencias, justamente, lo digo por estar atentos, porque en los siguientes meses y ahorita siguen habiendo consultas multipaís, donde se verá qué de todo esto que ha pasado, si es que se necesita reforzar a través del Reglamento Sanitario Internacional para esto. Pero lo que sí repetir un poco lo que había dicho el mensaje anterior, era que vemos que la importancia de esto fuera del sector salud, ¿no? Sí. Y también, por otra parte, también ver la parte positiva de lo que ha sido la respuesta del COVID. Todos estos mecanismos desde enero, organizar una emergencia, un comité de emergencia para analizar el COVID, el solicitar información, el que se han compartido muchos de estos datos, la genotipificación del virus, etcétera. Todo esto está gracias a que existía ya este mecanismo, que es justamente el Reglamento Sanitario Internacional. Sí, normalmente estas estructuras no son muy visibles, ¿no? Toda esta arquitectura institucional que despliega la Organización Mundial y Panamericana no es muy visible, pero se hace visible, por supuesto, cuando llegan las emergencias. Imaginémonos este escenario de pandemia sin esta arquitectura. ¿Qué hubiese pasado a nivel global para todo el trabajo colaborativo y la articulación que se ha logrado hacer, buena o mala? Digamos, yo creo que ha sido muy positiva, con cosas que se pueden mejorar, sin duda alguna, hay lecciones por aprender, pero sin duda alguna esa arquitectura ayuda a soportar la respuesta global frente a situaciones de salud. No hablemos solo de COVID, ¿no? En general ya creo que aquí está claro que esto trasciende COVID, ya venía trabajando incluso desde antes, pero creo que muestra su aplicación en este momento con la pandemia. A Mauricio justo le hacían una pregunta por el chat, otra la tiene Maritza, pero tiene que ver un poco esto con lo que estábamos hablando ahorita. Nos pregunta Mauricio, nos pregunta Edwin, no nos pone el nombre, Edwin P. ¿Qué hace la OPS, la OMS para fortalecer la estrategia de One Health en los países? Ok. Un poco explicar la estrategia One Health. La estrategia One Health lo que intenta es un enfoque mucho más amplio, ¿no? Donde ya no solo se incluye la salud humana, sino se incluye además la salud animal y todo el tema de la salud medioambiental, ¿no? Y es este enfoque que hace el One Health. Yo creo que es un enfoque importantísimo que cada vez se está diseminando y se está haciendo más importante. Y justamente, por ejemplo, en una de las propuestas que se están realizando ahora en la preparación para esta próxima Asamblea Mundial de la Salud, uno de los temas importantes es cómo este enfoque One Health, una salud, podría integrarse dentro de este marco del Reglamento Sanitario Internacional. Claro. Bien, muy interesante. Creo que hay una pregunta, Maritza, para Javier. Si eres tan amable, por favor, ¿nos dices cuál es? Sí, señor. En materia de... ¿no? Maritza, son preguntas sorpresas, es decir, aquí no estamos dateados. Que mañana el ministro no nos diga. Entonces, quedan insubsistentes por las respuestas. No, para nada. Por favor, Maritza. Una pregunta para Javier en materia de intersectorialidad, y es, en el marco de la emergencia sanitaria que actualmente vive el país, ¿se ha fortalecido ese ejercicio de intersectorialidad? ¿Cuáles siguen siendo esos retos que permanecen? Sí, se ha fortalecido, aunque teníamos la ventaja de contar con un buen proceso intersectorial en el país. Nosotros
Hemos trabajado, y vuelvo a poner el ejemplo de la sanidad portuaria, que ha sido un éxito a nivel Colombia y ha sido un proceso de mostrar a nivel internacional en el ejemplo del trabajo intersectorial. Ahí en la sanidad portuaria confluyen muchos de las instancias nacionales que deben de estar intersectorialmente trabajando. Entonces tenemos, como les contaba, migración, todo lo que tiene que ver con las partes de esa migración de personas, tiene toda la parte de aerocivil, tiene toda la parte del tráfico marítimo de personas, tiene entonces toda la parte también de evaluación de riesgo con toda la parte de la unidad de gestión. Entonces tenemos un trabajo intersectorial y la pandemia nos ha facilitado, porque como rector del sector salud, a orquestar de mejor manera esta organización intersectorial. Claro, retos muchísimos. Eso es lo que nos deja enseñanza la pandemia, y es que debemos tener mucho más normado, digamos, mucho más cuadriculado, llamémoslo así, entre comillas, este proceso de articulación intersectorial frente a alguna pandemia. Aunque lo tenemos, sí debe de ser un poco más ágil para desarrollarse en procesos de articulación frente a cualquier evento que pueda presentarse en el país. Bien, sí, es claro, y creo que en general ha pasado en todos los países del mundo, ¿no? Ya se dieron cuenta que los temas de salud no solamente están circunscritos a las dependencias de salud, sino que en efecto hay una intersectorialidad necesaria, no solo para contener los efectos, sino para trabajar en los temas de promoción y prevención en temas de salud. Entonces creo que lección aprendida, ¿no? Creo que está claro, vamos a ver cómo logramos darle energía, porque muchas veces lo importante no es arrancar las iniciativas, sino sostenerlas, y creo que ahí es donde está el gran reto, ¿no? Sostener la intersectorialidad. Voy a abordar un punto que quizá pareciera no tener una relación directa con el reglamento sanitario, pero que seguramente ustedes, desde cada una de sus perspectivas nacional e internacional, lo han visto, tiene que ver con las inequidades, ¿no? El tema de la inequidad, la pandemia absolutamente ha desnudado un poco que hay brechas, que hay inequidades de todo tipo, pero hay una en particular relacionada con estas brechas tecnológicas entre países de América Latina y otros países, sobre todo Europa, Estados Unidos. Esa realidad de brecha tecnológica para, por ejemplo, las capacidades de laboratorio clínico, para diagnóstico, para generación de biológicos. ¿Cómo ven ustedes, Mauricio? ¿Cómo lo ves tú? No, ya no es un tema institucional netamente, creo que es un tema también personal. ¿Cómo ves tú esa brecha? Porque al final creo que también la pandemia nos ha mostrado, ha desnudado esas debilidades. ¿Cómo crees tú que América Latina debe transitar en los próximos años frente a esa realidad, a esa brecha? Sí, yo creo que, o sea, para este tema, por ejemplo, para este tema de epidemias, hemos hablado muchos momentos en el día de hoy, y cuando hablamos de reglamento sanitario internacional, hablamos un poco de que se necesita la cooperación de todos, ¿no? O sea, para tener una información correcta, para tener una detección importante y rápida, para plantearnos la mejor respuesta, etcétera, necesitamos la cooperación de todos. No solo necesitamos la cooperación de todos, sino también está el proceso de solidaridad, ¿no? Y esto lo podemos ver no solo con el tema de COVID y el tema de vacunas, pero por ejemplo, en el tema de una producción de vacuna, y esto se veía ya desde hace varios años con el tema de influenza, se había visto que se esperaba una pandemia de influenza, todo el mundo lo esperaba, pero se veía que, por ejemplo, desde ese proceso inicial todos participan, ¿no? ¿Por qué? Porque es el país que encuentra el evento, el que notifica, y probablemente el que también va a dar la información sobre ya sea el virus, la secuenciación genética, etcétera. Información que cada vez es más importante para llegar al final a desarrollar a todas esas estrategias de respuesta, que puede ser un medicamento o que puede ser una vacuna. Es decir que todos participamos de ello, lo justo es que todos nos beneficiemos de esos resultados o las mejores estrategias de respuesta
al control en el caso de las epidemias. Y yo creo que, claro, en el caso de América Latina, pues debe continuar en ese camino primero, de desarrollo, de mejora económica, por supuesto, de toda la mejora de las capacidades para el Reglamento Sanitario Internacional, pero también en todo ese mecanismo de solidaridad y de cooperación ante este tipo de amenazas de envergadura internacional. Bien, yo creo que, digamos, también en el plano nacional aplica un poco el planteamiento que hace Mauricio, ¿no? Digamos, de cómo es necesario afrontar ciertas barreras que tenemos en la parte tecnológica o de gestión de conocimiento a nivel nacional para afrontar situaciones, pues, como estas, situaciones de riesgo. Sin embargo, quería hablar con Javier, ya cerrando este capítulo. Creo que Mauricio fue muy claro en ese sentido. Quisiera hablar un poco, Javier, en este momento, frente al tema de las variantes, el centro de enlace, ¿qué perspectiva tiene frente a las variantes genéticas como centro de enlace, ¿no? Bueno, nosotros estamos en contacto permanente con el Instituto Nacional de Salud, que es quien genotipifica ese tránsito de estas variantes en el país. Obviamente ¿por qué estamos así? Porque somos como gemelos. El Reglamento Sanitario Internacional permitió que el Instituto Nacional de Salud y nosotros estuviéramos en la respuesta siempre juntos. ¿Ellos por qué? Porque son la respuesta oficial del país. Ellos son los que van al territorio y hacen las cosas, y nosotros pues gerenciamos este sistema acá. Dentro de la genotipificación, pues hemos visto que el Instituto Nacional de Salud continuamente está haciendo evaluación de las muestras que toma, con un proceso pues un poco, digámoslo así, complejo en la evaluación y la justificación de qué muestra toma y qué toma para hacer la genotipificación. Y pues tenemos muestra de eso, tenemos diariamente un mapa de las variantes que están circulando en el país. Y obviamente el Centro Nacional de Enlace diariamente recibe esta información y la transmite cuando es necesario al punto focal internacional y a todos los lugares donde necesitamos estar desarrollando acciones de control si fuera necesario. Bueno, iba a hacer una pregunta, pero es probable que Javier... bueno, voy a hacer la pregunta a Mauricio. Vamos a hacer la pregunta a Mauricio porque Mauricio es peruano, entonces no tiene problema aquí en Colombia, puede hablar sin problema. Justo escuchando a Javier sobre la disciplina que existe para los estudios genotípicos y el rigor que se requiere, porque un centro de enlace no puede hablar sobre información no cierta, tiene que tener el sustento para poder hacerlo. ¿Qué está ocurriendo en América Latina con el tema de las redes sociales, que se difunde con tanta facilidad información, no vamos a decir falsa, pero información sin ese sustento, y eso pues obviamente genera unas realidades, una movilización social muy fuerte? ¿Cómo impactar de forma importante estos espacios en donde a veces se pierde terreno un poco en los temas comunicativos? Es más fácil decir que una variante genética llegó a Bogotá o llegó a Cali, llegó a una ciudad, pero ¿dónde está el sustento? O sea, ¿qué hacemos un poco para equilibrar la balanza para que estas posiciones técnicas de los centros de enlace, del reglamento sanitario, se posicionen en la agenda de los medios de comunicación o de los gobernantes y evitemos ese tipo de salidas un poco más, por decirlo de alguna manera, politizadas, que generan unas movilizaciones que pueden ser peligrosas? ¿Cómo lo ves tú, Mauricio? Gracias. La verdad no soy un experto en comunicación, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el tema de infodemias, lo que ha pasado durante la epidemia del COVID, ahorita está entre de los primeros temas a revisarse, porque el nivel de desinformación que han transcurrido en todos los medios ha sido en muchos sentidos perjudicial, ¿no? Es decir, estamos ante una epidemia nueva donde falta mucha información y la información
que se construye a través de evidencia científica, pues toma tiempo, ya sea para temas de medicamentos, ya sea para temas de la transmisibilidad, temas de información epidemiológica, etcétera. Toma tiempo y muchas veces, claro, las autoridades se les pide responder rápidamente estas preguntas cuando la información se está construyendo. Claro. Y es probablemente muchas veces ante este espacio que se van dando informaciones falsas y lo que hacen es desviar o malinformar a la población sobre medidas específicas. Justamente, por ejemplo, entre una de esas capacidades que se miden, hablamos de las 13 capacidades del Reglamento Sanitario Internacional, una de ellas es la información, esta comunicación de riesgos, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, se necesita también la capacidad, tú hablas específicamente, por ejemplo, de las variantes, se necesita la capacidad en el país para tener todos esos diagnósticos, para hacer una secuenciación genética, etc. Claro. En ese caso, pues Colombia tiene muy buenos instrumentos y tiene una capacidad establecida, por ejemplo, a nivel de laboratorio, bastante buena. Y lo que pasa es que, claro, hay que también darle tiempo a las instituciones para que desarrollen esa información y vayan informando poco a poco. Yo creo que, por ejemplo, hablando justamente del tema de las variantes y de la capacidad diagnóstica, pues Colombia ha sido bastante revolucionario en esa capacidad, de la cantidad de centros que tienen la capacidad de hacer PCR, es algo no visto, esa extensión es algo realmente a felicitar. Y todavía se presentan nuevos retos, ¿no? Porque cada vez vamos pasando a diferentes niveles de vigilancia. Ahora, por ejemplo, el próximo nivel de vigilancia ya se está hablando de esta vigilancia del genoma del virus, ¿no? Y representan cada vez mayores riesgos. Pero volviendo a tu pregunta de comunicación, yo creo que sí, es una de las fortalezas que tiene que haber en cada respuesta a las epidemias, ¿no? Por evitar esta infodemia en la que estaba mencionando. Bien, y sobre esa misma línea, Javier, hay un tema muy sensible en el centro en el centro pues del foco del tema comunicativo, y tiene que ver con los sistemas de información, claro. En la medida en que haya información disponible o información o datos abiertos, pues seguramente, bueno, o pasan dos cosas, ¿no? O se utiliza esa información para fines diversos, o eso produce una sensación de transparencia y de acceso a la información pública. Yo quisiera saber, el centro de enlace en relación con el tema de los sistemas de información, ¿cómo ve ese tema y digamos, cómo está trabajando temas de sistemas de información? Porque al final ustedes trabajan sobre Claro, esa base, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros desde el Centro Nacional de Enlace, pues como tenemos toda la información compilada del país, una de las cosas que ha hecho, yo creo que acertadamente Colombia, es tener disponible todo el set de datos que tenemos de esta pandemia. Entonces, el Instituto Nacional de Salud tiene en su página web todo el set de datos que se puede descargar y hacer análisis. Sí. Claro, a veces entiende uno que el análisis lo hacen bien, lo hacen mal, pero a la larga está disponible la información para que hagan ese tipo de análisis, para que lo miren y lo sesguen si quieren. Está bien sesgarlo, si uno quiere sesgarlo, pero está disponible la información. No, mal hubiese sido que nosotros no tuviésemos una información disponible, por ejemplo, ahora con vacunas, que adelantemos ese tema, tenemos la información de dónde están llevando las vacunas, cómo las están dando, y pues hagan el análisis y verifíquenlo. Se están poniendo todas las vacunas donde tienen que ponerse, como se dijo, como dijo el plan, pues hagan el análisis. La idea es que tengan la información. Y digamos, desde el Centro Nacional de Enlace también propondemos por eso. Nosotros tenemos una página, en la página de internet tenemos del ministerio tenemos un micrositio en el que estamos dando las alertas, ponemos todos los boletines. Nosotros hacemos un boletín diario, el Centro Nacional de Enlace, en el que hace análisis, recopilación de las noticias de interés en salud pública, diario,
que pasan en Colombia y hay algunas internacionales. Y las ¿Dónde- tenemos a disposición y las ponemos para que la gente las vea. ¿Y en qué lugar, el micrositio en dónde En está? el micrositio entran a la página Ah. del ministerio, www.minsalud.gov.co, entran a la parte de la Dirección de Epidemiología y Demografía, en la parte de la dirección, van al grupo de vigilancia y ahí están todas las partes, digamos, del grupo de vigilancia quienes están. En la Red Nacional de Laboratorios, Sanidad Portuaria y el CNE. Y ahí, pues en el CNE ustedes clican, entran y ahí están todas las 4 cosas que podemos encontrar, que son el boletín de noticias, los informes epidemiológicos, que le va a permitir a uno, pues ver, mirar y mirar si está la información que quieren tener y hacer el análisis que quieran. Obviamente nosotros no sesgamos los análisis porque la idea es que se encuentre la información y puedan tenerlo. Y ya que usted me da el tema aquí, yo quisiera agradecer al grupo de vigilancia y al grupo del CNE, porque, y bueno, y en especial a estos 2 grupos, ¿por qué? Porque nos han permitido responder de manera adecuada a este tema del análisis de la información y de la disponibilidad de la información. Sin este grupo, sin este equipo grande que tiene el grupo de vigilancia y el Centro Nacional de Enlace, en muchas veces nos encontraríamos en momentos que no tendríamos la disponibilidad de esa información que haga análisis que quieran, pero está ahí. Entonces, este grupo y este equipo, de verdad, yo como líder, líder de este equipo, pues de verdad les doy las gracias por participar activamente, por ese empeño que se han puesto, por las trasnochadas que a veces no se les da esa, digamos, reconocimiento, porque el ministerio, por ser director de política, no se les ve que hagan algo diferente a la dirección de política, y se supone que la política no es, o sea, el direccionamiento de política es más tenue, pero el ministerio ha dado muchas cosas, y en especial el grupo de vigilancia y el Centro Nacional de Enlace. Entonces, permítame darle ese aprovechó Javier sus minutos para dar los agradecimientos. Eso está muy bien, entre otras porque otro elemento de la pandemia que ha permitido la pandemia es el reconocimiento, ese trabajo silencioso de tantos funcionarios que pues, se hace visible hoy con ese tipo de trabajo y de actividad. En el chat me están bombardeando por preguntas sobre vacunas, ¿sí? Cuando yo llegué a la conversación, empecé a hablar de vacunas y Mauricio me miró sospechoso, dijo, no, yo no vengo a hablar de vacunas. Por supuesto, hoy todo el mundo quiere hablar de vacunas. Nosotros, sin duda alguna, tendremos un espacio especial para hacerlo. No sé, Maritza, si tú tengas alguna otra pregunta relacionada no con vacunas, sino con nuestro reglamento sanitario internacional y la dinámica que hemos tenido hoy durante esta sesión. Tenemos una relacionada con el Centro Nacional de Enlace y la pregunta es si este es el papel articulador del Centro Nacional de Enlace ha sido evaluado en el mundo y si tienen resultados al respecto y se identifican oportunidades de mejora frente a ese Ya mecanismo. hablamos ahorita de la autoevaluación y creo que Javier mencionó cuál haya sido como esa evaluación. Pero entonces seguramente le vamos a preguntar a Javier cómo está Colombia. O digamos, esa autoevaluación automáticamente la OPS la asume, aunque tú nos dijiste que habían algunas auditorías externas, algunas revisiones externas que se hacía de esas capacidades. Quizás esa sea un poco la pregunta. Ya sabemos que estamos autoevaluados. ¿Cómo nos ve la OPS en ese sentido? Sí, las auditorías externas no son obligatorias, ¿no? O sea, un país tiene que interesarse y solicitarlo, y entonces se organiza un grupo de expertos internacionales y se verifican las diferentes capacidades. Lo que sí, por ejemplo, en el tema de capacidades, son 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. En general, nuestra región de las Américas pues es la segunda en mejor puntuación, la primera es la zona euro, nosotros somos la segunda, y en esa lista de capacidades, pues como lo mencionó ya Javier, pues Colombia tiene bastante buen puntaje. Lo importante, como lo decía, era, claro, no son puntos que se alcanzan y se dejan, es mantenerlo, y también bajo la visión de una mejora continua, ¿no? Siempre hay temas a mejorar y a superar.
Bueno, normalmente nuestra sesión se extiende por 2 horas. No, yo le he pedido a Maritza que le demos una dinámica en la que acortemos un poco el tiempo y vayamos resolviendo inquietudes. Creo, Maritza y Mauricio, que hemos agotado la mayor cantidad de preguntas, tanto del chat como un poco lo que habíamos previsto en términos de diálogo. De manera que quisiera, ya a modo de despedida, de pronto Mauricio y Javier, que nos dieran sus conclusiones de este conversatorio, y damos tiempo entonces con estas conclusiones para que Maritza y Mauricio pues hagan la despedida de nuestro diálogo número 50. Entonces damos la palabra primero a Javier, después Mauricio para que cierre. Bueno, pues, ¿qué nos ha enseñado esta pandemia? Como ya lo decíamos, pues que tenemos que seguir trabajando, que siempre lo hemos hecho desde Colombia, digamos, esa evaluación permanente de lo que estamos haciendo nos ha permitido encontrar opciones de mejora. No todo está bien, no todo está mal tampoco. Y como lo decía Mauricio ahorita, pues esta pandemia ha sido una pandemia de demostrar que a los más pobres los ataca más fácilmente porque es inequitativa. Definitivamente el problema de salud es inequitativo y que se ve reflejado muchísimo más en este tipo de poblaciones. Y entonces también nos ha permitido que hacer ese trabajo intersectorial en el tema educativo, por ejemplo, que a veces no se ve, y nos ha permitido que nosotros como Centro Nacional de Enlace nos acerquemos un poco más a hacer esta comunicación del riesgo para evitar en las poblaciones menos favorecidas el proceso que ataque más este tema. Bien, gracias, Javier. Mauricio. Sí, bueno, de mi parte, muy asociado a cómo empezó la reunión, ¿no? De la importancia del Reglamento Sanitario Internacional, la importancia de todos conocerlos. Dentro del Reglamento Sanitario Internacional hay uno especial que es el Anexo 2, yo los invito a todos a conocerlos, porque el Anexo 2 no es algo que solo debe conocerlo, digamos, el Centro Nacional de Enlace o Javier como líder de ese grupo, sino te muestra cuáles son esos eventos y según qué criterios un evento podría calificar como para, oye, vamos a notificarlo. Y esto pues tiene importancia a los diferentes niveles. Muchas veces la detección de uno de estos eventos va a ser justamente en esta zona lejana del país, donde pues las capacidades pueden ser menos. Entonces, saber que existe ese reglamento y saber que Colombia participa activamente. Y la otra parte es un poco... Perdón que te interrumpa, Mauricio. ¿Dónde encontramos estos documentos, por ejemplo? Tú dices, bueno, anexo 2. ¿Dónde encuentro el anexo 2? El Reglamento Sanitario Internacional es un documento que yo... está en la página web de nosotros en el Centro Nacional de Enlace. Así como dijo ahorita Javier, entra al página, al micrositio, ahí ¿cómo es la descripción? Ahí mismo, bueno. En el mismo lugar donde está todo lo del Centro Nacional de Enlace. En la web del ministerio, está el reglamento con sus anexos. Ok. Y de hecho, estoy seguro que si en Google, Reglamento Sanitario Internacional 2005, el primero que aparecerá será un PDF que ya sea que esté colgado en la página de OMS, OPS o del país, es uno solo. Y es la tercera edición, la última. Bien. Y en la parte final están todos los anexos y justamente el anexo 2 te menciona esos 4 criterios que cada persona debería saber como para determinar, ¿es que este evento lo tengo que notificar o no? Entonces, según esos criterios, eso es una parte importante. Y el otro es un poco, aprovecho para, dentro de este espíritu de colaboración del trabajo de los diferentes países, pues el Centro Nacional de Enlace al final, muchos tienen diferentes capacidades y la idea también es aprovechar las mejores capacidades de algunos países para reforzar otros, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el Centro Nacional de Enlace de Colombia está muy bien reconocido, es uno de los referentes para temas de puntos de entrada, para temas de puertos y como Organización Panamericana de la Salud nos ha ayudado muchísimo en justamente capacitar mejor y también fortalecer este tema en otros países, ¿no? Y agradecer ese siempre espíritu de colaboración y ese acompañamiento que tienen. Bien, bueno, a nuestros 2 invitados y especialistas, muchas gracias. Gracias, Javier, gracias, Mauricio, por el tiempo, por la forma tan clara que han desarrollado pues, las ideas.
Y bueno, hasta aquí llega mi trabajo como moderador. No sé, Maritza, si tú haces ya el cierre pues, de nuestro evento, por favor. Muchas gracias, doctor Delgado. Antes de cerrar, recordarles a todos, por favor, registrarse en el listado de asistencia. En los correos que ustedes nos dejan, allí haremos llegar los enlaces que mencionó el doctor Mauricio y el ingeniero Javier, pero adicionalmente les estaremos enviando oportunamente nuevas invitaciones para los siguientes seminarios Diálogos en Salud. Quisimos arrancar el año con este primer seminario, con un tema de mucha actualidad, de mucho interés general, de manera que próximamente les estaremos enviando invitaciones a los siguientes temas. Agradecer y redundar en esto y es agradecerles a nuestros invitados y por supuesto al doctor Delgado por su tiempo, por la información y nada, desearles un feliz día y estaremos en contacto. Perfecto, muchas gracias a todos y gracias también a los que están aquí presentes. Muy buen día.